Lo que el mundo cree saber sobre Yemen es solo la mitad de la historia. El mundo cree que conoce Yemen, un nombre atado a titulares de guerra, de hambre, de dolor. Pero hay algo que las noticias nunca te cuentan. Más allá del ruido existe otro Yemen. Uno que no aparece en los teletipos, sino tallado en piedra, susurrado en oración, y floreciendo en lugares que ni siquiera los mapas se atreven a nombrar. Una tierra donde las ciudades emergen del barro como visiones, donde las montañas guardan historias más viejas que los libros sagrados, y donde el mar aún bendice a quienes lo respetan. Este no es el Yemen que has escuchado. Profundo, surrealista, inolvidable. Hay lugares tan extraños, tan intactos, que ya no parecen pertenecer a este planeta. Y uno de ellos comienza en una isla que el tiempo olvidó. Dicen que esta isla no encaja en ninguna lógica de la Tierra, y sin embargo existe. A unos cientos de kilómetros de la costa sur de Yemen, acunada por el mar Arábigo y olvidada por el mundo moderno, yace Socotra, una isla tan irreal, que parece arrancada de un planeta distinto. ¿Cómo llegó a existir un mundo así? Se cree que siglos de aislamiento total convirtieron a Socotra en una cápsula biológica del tiempo. Más de un tercio de su vida vegetal no existe en ningún otro rincón del planeta. El más icónico, el árbol de sangre de dragón. Los científicos lo llaman Dracaena cinnavari, pero la gente de la isla simplemente dice el árbol que sangra. Se alza como un paraguas arrancado a un cielo olvidado, extendiendo sus ramas retorcidas sobre la meseta ventosa de Diksam, donde las nubes rozan tan bajo que puedes tocarlas con la mano. Los ancianos cuentan que estos árboles una vez brotaron de la sangre de un dragón caído en una batalla tan antigua que no dejó testigos humanos. Y cuando cortas la corteza, aún llora rojo. Una resina espesa, densa, casi viva, usada durante siglos por los beduinos, para curar heridas, pintar símbolos de protección y ahuyentar a los espíritus del desierto. Pero la forma del árbol no es solo mito. En esta tierra alta de piedra caliza y niebla, el agua es un bien escaso. Y el árbol de sangre de dragón ha aprendido algo extraordinario: beber del aire mismo. Su copa en forma de paraguas atrapa la niebla nocturna, condensando diminutas gotas de vapor que gotean lentamente hacia sus raíces enterradas. Los botánicos estiman que algunos de estos árboles han permanecido aquí durante más de 300 años, y cuando el viento agita sus copas, los pescadores viejos de la costa susurran: es el sonido del dragón, aún respirando. Pero Socotra no está hecha solo de piedra y silencio. En la costa del extremo oeste se encuentra la playa de Shoab, un tramo de arena blanca tan pura que parece intocada por el tiempo. Ningún camino de tierra conduce allí, solo el mar. Y a veces, como si fueran convocados por algo que nadie puede explicar, los delfines nadan junto a los botes de madera. Los pescadores locales dicen que es un buen augurio. Cuando aparecen delfines, el mar será generoso, las redes estarán llenas y el viento permanecerá amable. Cada mañana antes del amanecer, los pescadores aún salen en grupos pequeños, sus redes reparadas a mano con hilo de palma, sus canciones tan viejas como la marea misma. Y antes de cada viaje, encienden pequeños fuegos en la playa, no para calentarse, sino para bendecir, para pedir permiso al mar. Aquí el océano no es solo un lugar para pescar, es un espíritu viviente, y tratarlo con respeto es lo que separa la vida de la pérdida. Pero si Socotra es donde la naturaleza escribe poesía, Marib es donde los reyes dejaron su firma en piedra.
Hay un templo en el desierto donde el mito y la arqueología aún no logran ponerse de acuerdo. Si Socotra es donde la naturaleza recuerda, entonces Marib es donde la memoria humana se convierte en piedra. En el corazón del desierto yemení, donde el calor parpadea como un espejismo, y el viento arrastra himnos que nadie vivo recuerda, yacen los restos de un templo. Enterrado durante más de 2000 años. Mahram Bilquas, el templo del dios Luna, el corazón sagrado del antiguo reino de Saba. Los arqueólogos modernos lo llaman el Templo de Awam, un nombre fundamentado en excavaciones y ciencia. Pero los lugareños nunca dejaron de llamarlo el Templo de la Reina de Saba. Elevándose del polvo ocre, 7 pilares masivos aún desafían la gravedad. Desgastados por milenios de viento, pero inquebrantables, como si aún sostuvieran el peso de una historia, demasiado grande para colapsar. Según las escrituras judías, cristianas e islámicas, la reina de Saba fue una gobernante legendaria, que cruzó vastas tierras para encontrarse con el rey Salomón. ¿Leyenda o realidad histórica? Las inscripciones en escritura sabea antigua aún trazan estas paredes, dando testimonio de una civilización que no se construyó sobre conquista, sino sobre el comercio del incienso y la mirra, que corría como un río de oro a través de continentes. Según la tradición oral, este no era solo un templo, era una puerta entre lo mortal y lo divino, un lugar donde el incienso ardía día y noche, donde los sacerdotes observaban el ciclo lunar como un reloj sagrado, y donde las caravanas se detenían para rogar, antes de cruzar el desierto sin retorno. Durante más de 2000 años, las arenas lo cubrieron por completo, ocultando sus secretos del mundo. No fue sino hasta mediados del siglo XX que las excavaciones comenzaron a revelar su magnitud. Con cada columna desenterrada, otra pieza de la historia regresó del olvido. Y aún hoy el viento se mueve a través de las ruinas, como una voz demasiado vieja para nombrar. Ella puede haber sido una leyenda, el dios Luna, olvidado hace mucho. Pero estas piedras aún recuerdan. Si te paras entre los pilares al anochecer, puedes sentir cómo el desierto descose las costuras del tiempo. El aire huele levemente a sal y resina, como si las caravanas de antaño acabaran de cruzar por aquí hace un instante. Las sombras se alargan sobre las piedras talladas, como oraciones fantasmales, y el silencio zumba con una energía que no puedes nombrar, pero sientes. Aquí mito e historia no son opuestos, son lo mismo, grabado en cada grano de arena. Pero la memoria no siempre necesita piedra para sobrevivir. A veces se aferra con barro y manos desnudas. Existe un pueblo en Yemen que no fue construido sobre una roca, sino que nació de ella. A veces la memoria se transmite, no en escrituras, sino en la forma en que una familia mezcla el barro, en cómo se reconstruyen los muros cada primavera, y en las oraciones que se susurran antes de las lluvias. Ante nosotros está Heid al-Yazil, una aldea que se aferra a un monolito gigante, en el corazón de Wadi Dawan. Desde lejos parece menos algo construido por manos humanas, y más algo nacido de la tierra misma. Desde lejos es un conjunto de casas color arena, apiladas como coral fosilizado, encaramadas en lo alto de una roca masiva, que se eleva del piso del valle como un puño cerrado. No hay grandes puertas de entrada, no hay carreteras visibles, solo silencio, acantilados, y el ritmo lento, casi ancestral, de la supervivencia. Hecho completamente de adobe y piedra, el pueblo ha resistido aquí durante siglos, construido en altura para evitar las inundaciones repentinas, que una vez arrasaron el valle sin piedad, y para vigilar a los invasores, mucho antes de que llegaran. Aquí los muros no son solo arquitectura, son escudos. Cada primavera, después de las lluvias raras, las familias mezclan paja seca con barro fresco, y con sus propias manos reparan las grietas que el viento abrió durante el año.
Cada grieta guarda una historia. Cada techo, una oración por otra estación seca. Incluso los detalles más pequeños respiran supervivencia. Vigas de madera cortadas de palmeras escasas, puertas talladas con patrones geométricos simples y ventanas estrechas diseñadas no para la vista, sino para sombra, defensa y ventilación. Cuando cae el anochecer, todo el asentamiento brilla del color de arcilla horneada, una brasa suave contra los acantilados oscurecidos. Y entonces el valle entero hace eco, con el llamado a la oración elevándose como un hilo invisible que conecta tierra y cielo. En los callejones estrechos, las mujeres aún muelen grano a mano. Los niños corren entre sombras frescas y los ancianos se sientan en umbrales de piedra, contando historias que sus abuelos les contaron. Se dice que el valle olvida muchas cosas, pero no a las personas que se atrevieron a vivir por encima de él. Aquí la vida no persiste a través de monumentos, sino a través de la repetición silenciosa de actos diarios: mezclar barro, reparar paredes y confiar en que la roca bajo sus pies aguante una generación más. Y si el barro puede construir hogares, también puede construir santuarios. ¿Qué clase de lugar necesita una mezquita por cada día del año? En un valle de polvo y piedra, donde la mayoría de los pueblos se fundan para comerciar o guerrear, un pueblo se fundó para orar. Desde arriba, Tarim brilla como una visión blanquecina. Un pequeño pueblo del desierto, casi completamente encalado, envuelto en devoción y sol. No son las paredes blancas lo que lo hacen especial. Es cuántas de ellas susurran el mismo nombre de Dios. Según las crónicas locales, se dice que Tarim llegó a tener más de 360 mezquitas para un pueblo que apenas se extiende, lo que tomaría una caminata matutina a atravesar. Una mezquita por cada día del año. ¿Por qué tantas? Se cree que el pueblo fue formado no por guerreros, sino por eruditos, místicos y peregrinos que siguieron el aroma del incienso y se quedaron por el Corán. Durante siglos, Tarim ha sido considerado el corazón de la erudición islámica en Yemen, el lugar donde los hijos de tribus del desierto se convirtieron en imanes, donde los padres enviaban a sus hijos, no al mercado, sino a la mezquita, para memorizar versículos sagrados. Cada mañana, antes del alba, las madrasas antiguas se llenan de voces jóvenes, recitando en coro, sus cadencias resonando contra paredes de adobe. Y en los patios interiores, los maestros aún enseñan bajo árboles de tamarindo, tal como lo hicieron sus maestros hace 300 años. Especialmente destacada es la mezquita Al-Mihdar, elevándose más de 50 metros, hacia el cielo seco del desierto, construida completamente con ladrillos de adobe secados al sol, sin acero, sin cemento, solo arcilla, luz solar y fe inquebrantable. Su minarete blanco es visible desde kilómetros de distancia, una baliza para viajeros perdidos y un recordatorio silencioso. Aquí, Dios aún escucha. Pero si Tarim es donde el espíritu se eleva, Shibam es donde el ingenio humano se apila hasta el cielo. Hay un lugar en Yemen donde los rascacielos tienen 500 años y están hechos de barro. ¿Cómo es posible que solo barro secado al sol pueda apilarse 9 pisos de altura, en medio del desierto, y resistir durante más de 500 años? Shibam se alza, como si la arena misma hubiera aprendido a construir hacia arriba. A menudo llamado el Manhattan del desierto, ese nombre solo describe su altura, no las historias, los siglos ni la ingeniería invisible, que late dentro de cada torre. Elevándose directamente desde el piso del desierto, Shibam no está tallado en montañas, ni acunado por acantilados protectores, torre tras torre de barro secado al sol, subiendo de 7 a 9 pisos de altura, hombro con hombro como un bosque vertical de arcilla. Durante más de 5 siglos, estas torres han resistido tormentas de arena, inundaciones repentinas que borraron pueblos enteros,
y el peso implacable del tiempo, no sostenidas por acero, sino por manos, memoria y el deber silencioso del cuidado constante. En Shivam, mantener el edificio en pie significa mantener vivo el pasado. Cada año, después de la temporada de lluvias, los hombres suben a los tejados con cestas de barro fresco para reparar las grietas que el agua dejó. Es un trabajo que nunca termina. Un pacto silencioso entre generaciones. Las escaleras interiores se enrollan apretadamente, entre muros de barro, trazando caminos verticales, como venas a través de la arcilla. Las habitaciones están apiladas, no extendidas, estrechas, sombreadas y frescas, diseñadas para sobrevivir al calor sin electricidad. Cada edificio se inclina ligeramente hacia el siguiente, compartiendo sombra, formando una geometría densa, como una fortaleza del desierto, hecha de aliento, equilibrio y paciencia infinita. Desde los tejados, el valle de Hadramaut se abre amplio a través del desierto, una vez un corredor vital para caravanas de incienso y mirra, que vinculaban Arabia con el Mediterráneo. Al amanecer, las torres capturan la luz en oro suave. Al anochecer se oscurecen al color del piso del desierto, mezclándose de nuevo con la tierra que les dio nacimiento. En los callejones estrechos de Shivam, los comerciantes aún venden dátiles secos y especias. Las mujeres cuelgan ropa en cuerdas tendidas entre ventanas, y los niños juegan al fútbol en plazas de tierra compacta. Aquí, cada paso revela una arquitectura viviente, frágil en apariencia, inquebrantable en espíritu. Una ciudad preservada por las manos constantes, de aquellos que se niegan a dejarla desaparecer. Para los forasteros puede parecer vulnerable. Sin embargo, durante siglos, esta ciudad ha resistido inundaciones y tormentas, que borraron otros asentamientos del mapa. Su supervivencia es un desafío silencioso a la idea moderna de que solo el concreto dura, prueba de que el barro, cuando se moldea con fe, devoción y mantenimiento constante, puede sobrevivir a los imperios. Lo que Shivam construyó para durar, Seiyun lo construyó para gobernar. Si Shivam es supervivencia, Seiyun es poder tallado en barro blanco. Misma tierra, mismas manos, pero un sueño completamente diferente. No supervivencia, sino esplendor. Un palacio no tallado en mármol, sino prensado de barro, pintado de blanco como la cal, y diseñado para gobernar. Este es el palacio de Seiyun, la estructura más grande en todo el valle de Hadramaut. Sus torres se elevan como olas congeladas sobre el pueblo, sus fachadas blancas brillantes contra el oro opaco del desierto, construidas completamente de ladrillos de adobe, lavados en cal blanca que se renueva cada año. Según los registros históricos, fue el corazón político y administrativo del sultanato de Katiri, un reino ahora desaparecido del mapa, pero nunca completamente borrado de la memoria. Desde la distancia parece casi irreal, solo forma, audaz, vertical, monumental. Dentro, la luz se desliza por corredores arqueados y techos pintados con motivos florales, algunos aún marcados con caligrafía coránica, que se desvanece lentamente bajo capas de polvo. Hoy, el palacio sirve como museo, sosteniendo la memoria de la región en vitrinas silenciosas. Vestimentas de sultanes, armas ceremoniales, manuscritos sobre pergamino amarillento. Pero en sus paredes aún se puede sentir el eco de pasos una vez apresurados por la política, rituales de corte y días reales hace mucho desaparecidos. En el salón central, las sombras se extienden largas sobre suelos de baldosas desgastadas, como si fueran reacias a irse, como si aún esperaran el regreso de un sultán que nunca volverá. No respira como algo vivo, perdura como algo sagrado. No solo un palacio, sino una memoria del poder, aún sostenida en paredes que se niegan a olvidar. Pero el verdadero poder de Yemen no está en palacios,
sino en las montañas donde las familias desafían la gravedad misma. Existe un pueblo en Yemen donde la gravedad parece ser opcional. Las paredes blancas de Seyun se desvanecen detrás de ti, su grandeza silenciosa disolviéndose. En la bruma ámbar de las montañas Haraz, y adelante la tierra se eleva, en pliegues dentados de piedra pura. Aquí, donde los ecos del poder real se han desvanecido, la supervivencia cuenta una historia más aguda. Acantilados de roca cruda, y hogares que parecen haber crecido, no construidos, elevándose del hueso mismo de la montaña. En lo alto de esta cadena accidentada, Al-Hajjara se aferra a un acantilado, como una visión tallada en piedra viva. Sus casas agarran la ladera de la montaña, como si la gravedad hubiera sido engañada. Desde lejos, el pueblo parece brotar de la roca, desafiando tormentas, terremotos y siglos de erosión implacable. Pero hay algo aquí que casi nadie nota. No hay mortero. Cada casa fue construida con piedra cortada a mano, apilada sin cemento, pero encajada tan precisamente que las paredes han resistido durante más de 300 años. Los rebordes naturales de la roca se convirtieron en cimientos, creando estructuras entrelazadas que absorben temblores y resisten deslizamientos de tierra. La piedra gruesa mantiene los interiores frescos en el ardiente verano y cálidos durante las noches heladas de montaña, mientras que los callejones estrechos canalizan las brisas como ventilación natural. Cada bloque fue arrastrado por empinados senderos sinuosos, solo por fuerza humana, una hazaña de resistencia que refleja la determinación de las familias que eligieron vivir a tales alturas. Desde dentro, el pueblo se siente como un laberinto vertical, escaleras que suben entre terrazas, puertas talladas directamente en roca y tejados que funcionan como caminos a la próxima casa. La vida se desarrolla verticalmente, cosida apretadamente a la piedra. Cada mañana las mujeres suben agua desde pozos profundos, balanceando jarras de cerámica sobre sus cabezas, mientras escalan escalones desgastados por generaciones. Los hombres trabajan los campos en terrazas estrechas, talladas en la ladera, cultivando cebada, sorgo y cat, en tierra que no debería dar nada. Las generaciones aquí han medido el tiempo, no por calendarios, sino por estaciones de lluvia y cosecha, sus vidas marcadas por la montaña misma. Las comidas son simples: granos, nueces y frutas secadas al sol, sin embargo llenas de vitalidad. Muchos atribuyen este estilo de vida austero a la notable longevidad de su gente, y al anochecer el pueblo brilla en ámbar apagado, fundiéndose con los acantilados, hasta que parece menos un lugar hecho por personas y más una visión que la montaña misma eligió conservar. Y si Al-Hajjara es donde las familias construyen hogares verticales, Jabal Haraz es donde la tierra entera se convierte en escalera. Hay una ciudad en Yemen donde 80 escuelas de sabiduría simplemente se desvanecieron. El camino cae de las tierras altas hacia un plano de calor seco y silencio profundo, donde las ruinas de Sabid emergen como una escritura desvanecida en la tierra. Una vez un centro luminoso del aprendizaje islámico, la ciudad ahora se encuentra medio borrada, sus paredes antiguas desmoronándose. Bajo el peso de vientos salados, negligencia y guerras olvidadas. Según las crónicas históricas, Sabid fue hogar de más de 80 madrasas, donde la teología, la ciencia, las matemáticas y el arte se debatían a la luz de lámparas de aceite. Sus eruditos dieron forma al pensamiento, a través de toda la península arábiga, y sus calles una vez pulsaron, con la cadencia de la recitación coránica y el arrastre de las sandalias de los estudiantes, que venían desde tan lejos como Bagdad y Damasco. Hoy la ciudad sigue siendo patrimonio de la humanidad de la UNESCO, pero también figura en la lista de sitios en peligro. Su laberinto de callejones se rinde lentamente al tiempo y al olvido. Fragmentos de yeso tallado se aferran,
A marcos de puertas inclinados y senderos estrechos de piedra pasan junto a muros, donde la caligrafía coránica se ha difuminado en polvo. Pero hay algo aquí que casi nadie espera. En patios ocultos, algunas escuelas aún enseñan el Corán. Bajo techos de frondas de palma tejidas, sus cantos suaves elevándose contra la decadencia silenciosa. Niños pequeños, sentados en círculos sobre alfombras raídas, mecen sus cuerpos mientras recitan versículos, sus voces fusionándose en una melodía antigua. En esos momentos se siente como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, el presente disolviéndose en el pasado, cuando las lámparas una vez parpadearon contra las mismas paredes de yeso, y las voces resonaron por estos mismos callejones. Sabid se siente menos abandonado, que silenciosamente suspendido, como si la sabiduría que una vez protegió aún murmurara dentro de los muros fracturados, esperando una mente dispuesta a escuchar. La vieja plaza del mercado, ahora casi vacía, aún lleva trazas de comercio, nichos desvanecidos en las paredes donde se almacenaban especias, sombras de toldos que una vez protegían a eruditos y mercaderes del sol implacable. El silencio aquí no es vacío, sino un palimpsesto de siglos superpuestos. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Qué se pierde cuando dejamos que una ciudad de sabiduría se desvanezca en polvo? No solo piedras, sino siglos de pensamiento, de debate, de preguntas que aún esperan respuesta. Aquí la verdad perdurable permanece. El conocimiento nunca se pierde verdaderamente. Solo se desvanece cuando aquellos, confiados con su cuidado, dejan que los ecos de la memoria se deslicen hacia el olvido silencioso. Hay una ciudad en Yemen donde cada calle es un verso y cada edificio una estrofa, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, en una meseta donde el aire se vuelve delgado y el cielo parece más cercano. Saná se eleva como un sueño grabado en barro, piedra y memoria. Desde arriba, una ciudad de ocre y cal, como pan de jengibre moldeado por siglos. Cada tejado, una invocación silenciosa. Cada callejón, una línea de verso viviente. Esta es una de las ciudades, continuamente habitadas más antiguas de la tierra. Pero no grita su edad. La lleva silenciosamente, intrincadamente, en las ventanas de vidrio emplomado, que desparraman la luz de la mañana como vidrio de colores en los delicados patrones de yeso, que encajan sus fachadas como bordado antiguo. Su arquitectura es única, casas de varios pisos construidas de ladrillo cocido y piedra volcánica oscura, recortadas en cal blanca, apiladas lado a lado, como una biblioteca de almas antiguas. Cada edificio parece inclinarse ligeramente hacia adentro, como ancianos reuniéndose, para compartir historias, bajo un cielo del color de cobre quemado. El tiempo se mueve de manera diferente aquí, no hacia adelante, sino hacia afuera, en círculos, en el llamado a la oración que atraviesa los callejones, en tazas de kishir especiado, pasadas de mano en los mercados, en el olor a incienso que flota desde las casas al anochecer. Caminar por Saná no es solo moverse a través del espacio, sino pasar a través de capas de memoria, todavía cálida, todavía resonando a través de las paredes. En el zoco antiguo, los comerciantes aún venden especias en sacos de yute, plata trabajada a mano, jambillas ceremoniales con empuñaduras de cuerno y telas teñidas con índigo. Sus voces se mezclan con el eco de 1000 años de comercio, cada transacción una repetición ritual, de algo que nunca dejó de suceder. Incluso cuando la vida moderna avanza, la ciudad antigua permanece, porque aquí la historia no vive en museos, sino en las paredes, en las ventanas, en saludos susurrados a través de calles estrechas, y en el té compartido entre extraños. Vive con el pasado, no como algo distante, sino como una presencia que se mueve silenciosamente.
a través de las puertas, y se eleva cada mañana con la oración. En el corazón silencioso de Saná, donde las calles se estrechan y las sombras persisten más tiempo, se alza una mezquita tan antigua, que se siente tallada en la memoria de la ciudad misma. Esta es la gran mezquita de Saná. Según la tradición, se atribuye al siglo VII, durante la vida del profeta Muhammad. Y aunque las fechas exactas puedan difuminarse en leyenda, las piedras han recordado. No hay grandeza ostentosa aquí, ni oro, ni minaretes altísimos para comandar el cielo. Solo paredes encaladas, arcos gentiles, y un silencio tan completo, que incluso la luz parece pisar suavemente. La luz del sol se desliza, a través del trabajo de celosía de madera tallada, rozando páginas más antiguas que imperios, manuscritos coránicos escritos a mano, almacenados en una biblioteca, donde el pergamino se enrolla como hojas secas, y la escritura se desvanece en aliento. Dentro no hay sensación de tiempo pasando. En cambio, persiste, en la suavidad de los pisos de piedra, desgastados por 1000 años de oración, en el aire quieto entre recitaciones, en la forma en que los fieles se mueven, no con urgencia, sino con remembranza. Cada viernes, después de la oración del mediodía, los hombres se reúnen en el patio interior, algunos sentados en círculos, otros recostados contra columnas antiguas, conversando en voz baja sobre cosechas, familias, noticias del valle. La gran mezquita no fue concebida para grandeza. Fue concebida para perdurar, para llevar los siglos con fuerza silenciosa, para preservar su sacralidad inherente. Y quizás ese es su poder más profundo. No se eleva para ser un monumento, se queda quieta, como si escuchara cada oración susurrada en el espacio de siglos, en una ciudad donde los minaretes dan forma al cielo, y el llamado a la oración marca el ritmo de cada día. Pocos esperarían encontrar un rastro del cristianismo antiguo, oculto bajo el polvo. Pero las ruinas fragmentadas de una iglesia perdida, al cáliz, aún susurran que incluso aquí la fe ha tenido muchas formas. Se dice que fue construida en el siglo VI. Se dice que fue tan magnífica que los peregrinos venían desde toda Arabia. Hoy solo quedan cimientos enterrados y el eco de un nombre casi olvidado. Pero su existencia recuerda algo importante. Saná no es solo una ciudad islámica, es una ciudad de capas, donde cada fe dejó su marca, donde cada época agregó un verso al poema que aún se escribe. Y ahora, el poema llega a su última estrofa. Si cada tierra tiene una voz, ¿cuál es la de Yemen? Desde una isla tan extraña que no parece de este mundo, hasta el corazón palpitante de Saná, el viaje a través de Yemen. No se trata solo de moverse en un mapa, es viajar a través de memorias superpuestas, de fe que persiste en silencio, del poder callado de la supervivencia y de la belleza que se niega a ser olvidada. Hemos caminado por ciudades de barro que desafían el tiempo, escalado montañas donde la vida se aferra a la roca, nos paramos en templos donde reinas legendarias dejaron su firma, y escuchamos oraciones que resuenan desde hace 1000 años. Si cada tierra es un susurro, Yemen es el coro del tiempo. Bajo, profundo y sin fin. No grita para ser escuchado, no exige atención. Solo existe, paciente, esperando a aquellos dispuestos a escuchar. Y lo más extraño no es lo que hemos visto, sino lo que aún queda por descubrir. Porque incluso después de todo esto, Yemen guarda secretos que ni siquiera el tiempo ha logrado revelar. Si sientes que Yemen es a la vez extraño y familiar, como un sueño que olvidaste al despertar, deja un comentario. Cuéntanos qué lugar te impactó más. ¿Socotra? ¿Shibam? ¿Las montañas de Harás? Y si viajes como este te interesan, si quieres seguir descubriendo las maravillas ocultas del planeta, dale like al video, comparte y suscríbete a Maravillas Ocultas del Planeta. Porque en el mundo aún hay lugares olvidados,
esperando ser descubiertos. Lugares donde el tiempo respira de manera diferente, donde las piedras recuerdan lo que nosotros olvidamos y donde la tierra aún susurra historias que ningún libro ha capturado por completo. Y nosotros los encontraremos juntos. Hasta el próximo viaje.